Qué alegría, pues, para los que no me conocen, creo que ya todos son de casa, pero para los que no me conocen, mi nombre es Abdiel Rubio, junto con mi esposa Célica. Dios nos ha permitido pastorear esta hermosa congregación Conexión Vida, así que bienvenidos. Si tú tal vez te has perdido algunas de las enseñanzas de las que hemos estado hablando, hemos tocado una serie que le hemos llamado Intensamente. Y en esta serie hemos hablado acerca de las emociones, ¿verdad? Hemos hablado, el primer tema hablamos de el desánimo, cómo muchas veces puede llegar desánimo a nuestras vidas. La segunda predicación o enseñanza acerca de esto, hablamos acerca de la depresión, de la ansiedad. El tercer tema hablamos de la depresión. Y hoy quiero hablar un tema que sin duda alguna, la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos pasado por esta emoción que es el enojo. Algunos de los que están aquí regularmente son enojones. ¿Alguien aquí es enojón? La verdad. ¿Sí? La mayoría. Creo que esta va a ser una palabra entonces para ti. Dile al que tienes a tu lado, esta palabra es para ti. Y tú contéstale, para ti también, no te hagas. Para ti también, no te hagas, ¿verdad? Para todos nosotros es esta palabra, porque creo que la mayoría de nosotros realmente tenemos esta emoción, este sentimiento que a veces es muy difícil de controlar, el enojo. ¿De qué manera reaccionas cuando te enojas, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te hace enojar? ¿Crees que todo el enojo es pecado? Son algunas de las preguntas que hoy a través de esta enseñanza quiero tratar de contestar. Sabes, el enojo es como un dolor de cabeza muchas veces. A veces nos indica cuando algo en nosotros no está bien. Cuando sentimos el enojo en nuestras vidas, no precisamente es algo malo, sino muchas veces nos da la indicación para que podamos darnos cuenta que algo no está bien. Y sabes, quiero compartirte primeramente los diferentes tipos de enojo que yo puedo encontrar. A lo mejor puede haber varios, pero hoy quiero compartirte 3 tipos de enojo que regularmente la mayoría de personas sentimos. Pero antes de esto, quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Por cierto, el nombre del mensaje es El que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Y Efesios 4, versos 31 y 32 dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, La primera clase de enojo que creo que la mayoría de repente podemos tener es el enojo que se convierte en ira, el enojo que es una ira. Y la ira es un enojo fuera de control. La ira es ese estallido de agresión y de discordia que regularmente reaccionamos con hostilidad o ante una persona o ante una situación. Es decir, la ira es ese momento donde regularmente la persona estalla sin medida, sin control, donde no controla sus palabras, sus acciones. ¿Han conocido gente que de repente tiene ataques de ira, que hace escándalos terribles, quebra las cosas, ¿verdad? Se enoja, todo lo quiere romper y tú dices, espérate. Regularmente la ira es esta clase de enojo, ¿verdad? Que regularmente está fuera de control. Que a veces, aunque la mayoría de las personas traten de hacer las cosas bien, ¿verdad? Hay algo que de repente no te gustó y provocas con ira. Para ilustrar esto, quiero contarte una historia.
Había una vez un carnicero atendiendo, ¿verdad?, en su carnicería. Cuando de repente se le hace curioso al carnicero que llega un perro con una bolsa en su boca, ¿verdad?, y con una lista de cosas. El perro empieza a ladrar, a gruñirle, ¿verdad?, al carnicero. Y el carnicero dice: oh, ¿qué es eso que tiene en el hocico? Así que agarra la libreta que el perro traía, ¿verdad? La toma y ve que decía: 3 kilos de bistec, 5 kilos de pechuga de pollo, 3 kilos de espalda, 4 kilos de carne molida. Y era una lista, ¿verdad?, de un montón de cosas. El carnicero, sorprendido, dice: ¿querrá esto? ¿Verdad? Y el perro le empezaba a gruñir porque el carnicero no hacía nada. Así que el carnicero le dice: ok, tranquilo, ahorita te preparo tu pedido, ¿verdad? Así que el carnicero empieza a hacerle el pedido a este perro. Le empieza a dar el bistec, le empieza a dar la carne molida, ¿verdad? Y empieza a preparar todo. El perro de repente, ¿verdad?, cuando el carnicero termina el pedido, agarra la bolsa que traía, ¿verdad?, y le pide, ¿verdad?, con gruñidos al carnicero que el carnicero eche todo ahí. El carnicero empieza a echar la carne, ¿verdad?, todas las cosas. Pero luego el perro, ¿verdad?, de la bolsa también saca dinero para pagarle al carnicero. El carnicero dice: wow, esto está fuera de onda, ¿verdad? El carnicero toma el dinero, ¿verdad? Y como el perro le había dado un poco de más, el carnicero quiso hacerse el sordo, ¿verdad? Como diciendo: pues ya te atendí, Dios te bendiga, ¿verdad? Que te vaya bien. Pero el perro no era tonto. El perro empezó a gruñirle, ¿verdad?, al carnicero. Y el carnicero le dice: ¿qué pasó? Pues ya te atendí, ya vete. Y el perro seguía gruñendo. Y el carnicero entendió: quiere su cambio. Así que abre su caja, ¿verdad?, saca el cambio y le dice: ten pues, ahí está, ¿verdad? Y le da el cambio y el perro toma sus cosas y se sale. El carnicero, al ver esto, se queda sorprendido y él no se quería quedar con la duda de este perro tan extraordinario que había llegado a su carnicería. Así que rápidamente se quita el mandil, empieza a cerrar la cortina de la carnicería y se va atrás del perro para ver a dónde iba este perro. Así que el carnicero va corriendo, ¿verdad?, mientras el perro llevaba las cosas en su hocico, ¿verdad? Y de repente el perro llega a una esquina, se da cuenta que hay un cruce, hay un semáforo. El perro se espera, pero de repente levanta la patita y aprieta el botón para que la luz cambie, ¿verdad?, de rojo a verde. El carnicero se queda sorprendido y dice: oh, hasta educación tiene este perro. Así que el perro aprieta el botón, cambia el semáforo, y cuando cambia el semáforo el perro se atraviesa y llega a una parada de autobús. Dice el carnicero: no puede ser esto, ¿verdad? Así que el carnicero sigue muy de cerca y dice: ¿qué es lo que ahora va a hacer este perro? De repente va llegando un camión, ¿verdad? Y el perro se levanta de patitas y le levanta, ¿verdad?, una patita, y el camión se para y dice: oh, este perro es extraordinario. Se sube al camión, ¿verdad?, el perro, y el carnicero se sube al mismo camión para ver a dónde iba el perro. El perro se baja con las cosas del camión, llega a otra intersección, levanta la patita para cambiar el semáforo y sigue su camino, y el carnicero iba de cerca tras de él. De repente el perro, ¿verdad?, llega a un lugar y se da cuenta, ¿verdad?, que levanta su patita y empieza a timbrar en una casa. El carnicero dice: ahí es donde ha de vivir este perro tan increíble. Así que el perro seguía timbrando. En eso sale una persona, ¿verdad?, con sombrero, bigotón, grandote, ¿verdad?, con botas de cuero, ¿verdad?, así imponente. Y el hombre sale furioso, enojado, y empieza a patear al perro, lo empieza a golpear, ¿verdad? El perro solamente hacía sus patitas para cubrirse la cara y el hombre lo seguía golpeando. El carnicero no puede ver esta injusticia, así que va detrás de ese hombre y le dice: hey, tranquilo, ¿por qué lo golpeas si este es un perro extraordinario? Yo soy el carnicero, fue a mi carnicería, me pidió todo, me pidió incluso el cambio, se subió a un camión para llegar a este lugar. ¿Qué perro hace eso? Este es un perro extraordinario. El hombre le dice: sí, pero a ver si a la próxima no se le olvidan las llaves, ¿verdad?
El hombre estaba furioso porque se le olvidaron las llaves al perro. Imagínate. Pero regularmente la gente que tiene enojo y ataques de ira, regularmente se encierra solamente en una cosa mala y a veces se olvida de todo lo bueno que alguien puede hacer. ¿Me está siguiendo? Hay gente que de repente puede hacer algo muy bien, pero si hace algo más, hace unos panchos. Dices, cálmate, porque la ira es precisamente esta fase del enojo donde explotamos. Pero también dentro del enojo hay algo también asociado con el enojo, que es el resentimiento. Y esta es otra expresión del enojo. Pero esta puede ser más sutil y es, creo yo, más peligrosa. Porque en la ira regularmente la persona reacciona, saca su enojo, ¿verdad? Saca lo que traía. Pero en el resentimiento, este es un arma muy sutil que el enemigo utiliza. Porque sutilmente vamos guardando cosas en nuestro corazón, que es muy dañino, ya que es un sentimiento que regularmente reprimimos. Hemos hablado en esta serie de emociones, que una emoción no se trata de reprimirla, sino se trata de educarla. No se trata que nosotros no nos enojemos, se trata de que tratemos de controlar nuestro enojo. Pero hay personas que lamentablemente han reprimido este sentimiento o esta emoción del enojo, y este sentimiento reprimido se convierte en resentimiento. Hay muchas personas que pueden estar resentidas, y a veces, ¿verdad?, este resentimiento provoca un daño silencioso en cada uno de nosotros, ya que el resentimiento no es un conflicto externo, sino es un conflicto interno. El problema con el resentimiento a lo mejor es que cuando te enojas no te peleas con todos o con alguien, pero internamente estás peleando contigo. Es algo interno que se va quedando dentro de ti. Ahora, también dentro de estas fases del enojo, también uno puede enojarse por indignación. ¿Cómo es esto por indignación? Cuando hablo de enojarse por indignación, es cuando hablo de el deseo de corregir a veces lo que está mal. Hay personas que de repente queremos corregir cosas que regularmente vemos mal, y a veces estas cosas pueden provocarnos enojo. La Biblia nos dice, por ejemplo, que no todas las clases de enojo son pecado. Hay veces que podemos pensar que todas las personas enojonas, son pecadoras y están mal, ¿verdad? Y les falta más comunión con Dios y les falta más amor de Dios. Pero realmente esta emoción o este sentimiento, la palabra también nos enseña que no todo el enojo es pecado. Puedes decirle a la persona que tienes ahí a tu lado, no todo el enojo es pecado. Déjame te lo explico, porque alguien va a decir, no le diga eso, pastor, a este que está aquí, de por sí no me entiende y usted diciendo eso, pastor. Ok, déjame te lo explico. Efesios capítulo 4, versos 26 y 27 dice: airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, nos dice la palabra, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede caber las dos cosas en un mismo lugar? Airarse, pero no pecar. A veces pareciera imposible, ¿no? Pareciera imposible enojarnos, airarnos, pero no pecar. Pero también podemos entender, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, nos habla una historia que vamos a leerla, Marcos 10, 13 y 14, sobre la manera en cómo reaccionó Jesús ante una situación que le causaba indignación. Por eso digo que el enojo como indignación es ese deseo de corregir lo que está mal.
Y esta clase de enojo es la que no está mal. Por ejemplo, Marcos 10, 3 y 14 dice: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Jesús, al ver esta situación que era indignante para él, porque los niños querían acercarse a Jesús, sin embargo los discípulos decían: hey, chamaco, no, para allá, váyase con su papá, órale, ¿verdad? Y los trataban de correr. Y luego, añadiendo a esto, los discípulos empiezan a regañar a sus padres. Órale, luego, ¿qué no estás viendo que tu niño anda ahí delatoso? Ándele. Jesús empieza a ver esa situación indignante y se enoja con sus discípulos, diciéndoles: a ver, el reino de los cielos es de estos niños, así que no les impidan que vengan a mí. Jesús también, por ejemplo, cuando en algún momento quiso corregir algo que estaba mal, no sé si recuerdas que Jesús llega al templo. Y cuando ve que empiezan ahí hombres afuera del templo, ¿verdad?, a vender y a hacer un mercado, la casa de Dios la empiezan a hacer un mercado, dice la Biblia que Jesús se enoja, ¿verdad? Y empezó a voltear todas las cosas, reprendiéndolos, ¿verdad? Y tratando de corregir eso que estaba mal. Entonces, podemos entender que no todo el enojo está mal. Hay enojos que muchas veces podemos tener o nos pueden venir a nuestras vidas, pero este enojo tiene que venir con la parte de la corrección, con la parte de enderezar algo que no está bien. No se trata de pelear ni de hacer o tratar de hacer algo incorrecto, de dañar a una persona, sino tratar de corregir. Es como cuando yo no sé si cuando tú ves que tu niño, por ejemplo, está haciendo algo malo, regularmente a veces uno como padre se enoja y pues le da sus correcciones, ¿verdad? Entonces el enojo viene con una corrección para tratar que el niño no vuelva a hacer eso malo que tal vez hizo. ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿cuáles son las causas que provoca el enojo? Puede haber muchas, pero te quiero hablar de algunas causas que pueden provocar el enojo. Puedes enojarte muchas veces porque a veces no se hace lo que tú quieres, es decir, lo que yo quiero. Tú puedes a veces reaccionar con ira, con enojo, o puedes tener resentimiento muchas veces porque no se hace lo que tú quieres que se haga. ¿Alguien aquí regularmente se enoja por eso? Ay, pero ya le dije al cabezón, y no entiende, y empieza el enojo, ¿no? Ay, pero te estoy diciendo. Cuando la gente no hace lo que queremos nosotros, regularmente tendemos a enojarnos, ¿cierto? Pero también muchos pueden enojarse porque de alguna manera se sienten rechazados. Cuando hay personas también que regularmente reaccionan con ira, con enojo, es muchas veces porque en algún momento de su vida fueron rechazados por alguien, fueron rechazados dentro de su entorno familiar, fueron rechazados en un entorno de amigos, y a veces este tipo de rechazos provoca también enojo en nosotros. Algunos también pueden sentir enojo cuando no se sienten amados. ¿Sabes? Cuando tú no te sientes amado, regularmente es más fácil que tú tiendas a sentirte enojado, y comúnmente esta emoción o este sentimiento te va a ganar si tú no te sientes amado. Si no te sientes amado por Dios, si no te sientes amado por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos,
Regularmente esta emoción te va a ganar porque muchos sentimos enojo cuando no nos sentimos amados. También el enojo a veces es producido por la pérdida de algo o de alguien. Tenemos la pérdida a lo mejor de una relación amorosa, nos sentimos enojados. Perdemos a lo mejor una amistad, nos sentimos enojados. Se nos pierde un billete de 20, nos sentimos enojados, ¿verdad? Ay, ¿dónde lo dejé, verdad? Te enojas cuando pierdes dinero. Alguien aquí hasta con 5 pesos, ¿verdad? Ay, se me fueron 5 pesos para el camión, Chihuahua, ay, no puede ser, ¿verdad? Y uno empieza a quejarse. La sensación de pérdida produce enojo. Nos enojamos muchas veces porque nos sentimos amenazados. Y sabes, creo que muchas veces hay una causa que provoca que todas estas reacciones las tengamos. Cuando incluso a veces estamos enojados con el mismo Dios. Porque a veces tú y yo podemos enojarnos con Dios al pensar, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué permitiste que me sucediera aquello? Y tal vez ese reclamo que hacemos contra Dios inconscientemente provoca ese enojo, esa rabia, tal vez al no sentirnos cuidados, protegidos o amados por Dios. Hay gente que vive enojada porque no se ha reconciliado con el Señor. Hay gente que vive enojada porque no ha hecho las paces con Dios para entregar esa emoción que muchas veces trata de controlarnos. Pero ahora, ¿cómo educamos esta emoción? ¿Cómo educamos esta emoción? Yo les he hablado acerca, ahora ya algunos psicólogos han hablado acerca de la gestoría de las emociones. Es decir, cómo tratar, cómo educar nuestras emociones para que no nos gobiernen. Y cuando hablamos de cómo educar esta emoción que constantemente trata de gobernarnos y trata de dañarnos, lo que yo encuentro primeramente según el texto que leíamos al principio en Efesios, dice Efesios 4, 31 y 32: líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de todas palabras ásperas y calumnias. Pero el verso 32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal y como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, una manera de educar nuestras emociones es perdonar constantemente. Puedes decirlo conmigo: perdona constantemente. Perdona constantemente. Recuerdo que en una ocasión, al yo llegar a la casa junto con mi esposa, veníamos de un lugar, llegamos y de repente uno de los cuartos estaba cerrado con seguro. Nuestra casa es de 2 pisos y llegamos y uno de nuestros cuartos estaba con seguro. Entonces yo hablo con mi esposa y le digo: oye, ¿tú cerraste este cuarto con seguro? Me dice: no. Trato de abrirle y le digo: pues no se puede abrir. Tratamos de buscar las llaves, ¿verdad?, del cuarto y no las encontrábamos por ningún lado. Y al final lo que tuve que hacer, ¿verdad?, como todo buen mexicano, agarré un cuchillo, ¿verdad?, y lo empecé a meter ahí por del lado de la puerta y le empecé a jugar, ¿verdad? Y abrimos la puerta, al final la pudimos abrir. Cuando abrimos la puerta vemos que el cuarto estaba todo volteado, patas para arriba, todo volteado. Y dije: ¿qué pasó? Me asomo, nuestra ventana tiene ventilas, ¿verdad? Todas las ventilas no estaban de toda la ventana. Dije: chin, se metieron a robar. Empezamos a buscar y sí, muchas de nuestras pertenencias nos las robaron, ¿verdad? Se las llevaron. Pero te queda esas, no sé si te ha pasado que cuando pasas por este tipo de situaciones injustas, de repente viene como una rabia santa. ¿Te ha pasado? Ay, Señor, ojalá que quien se lo llevó, Señor, que
que lo atropellen ahorita, Señor. Ay, Señor, ojalá que le pase aquello, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos impotentes. Viene una situación que es injusta y de repente viene algo que nos cala en nosotros. Pero para poder nosotros vencer esta clase de enojo, yo recuerdo que yo estaba enojado, furioso por lo que se habían llevado. Nos habían regalado en ese tiempo un iPad nuevo, ¿verdad? Se lo llevaron. Se llevaron nuestros relojes, nuestras cosas, y yo me sentí enojado, la verdad. Estaba molesto, furioso. Pero recuerdo que ante esa situación, Dios empezó a ministrar nuestras vidas y empezó a recordarnos que esas gentes o esas personas que habían robado eran personas que también necesitaban el perdón y del amor de Dios. Que eran personas que estaban cometiendo ese tipo de actos, esas situaciones, porque no conocían del Señor. Y Dios empezó a hablar a mi corazón y decirme: pero tú sí conoces. Y como tú conoces, tú no tienes que maldecirlos, sino que tienes que bendecirlos. Y yo dije: no, ¿cómo? Bendecirlos, pero se llevaron mi iPad, se llevaron mi reloj, se llevaron mis cosas. Me dijo, el Señor nos empezó a decir: bendícelos. Recuerdo que mi esposa y yo nos tomamos de la mano y en ese mismo momento empezamos a orar por aquellas personas que se habían metido a nuestra casa a robarnos. Y empezamos a hacer una oración sencilla: Señor, tú sabes lo que sentimos, tú sabes que estamos enojados por esta injusticia, pero yo creo, Señor, que tú eres un juez justo. Yo creo, Señor, que tú eres quien tiene el cuidado de sus hijos. Y empezamos también en esos momentos a orar por esas personas. Señor, bendice a aquellas personas que se metieron a robar. Guárdalas, cúbrelas. No permitas que les pase nada malo, Señor. Ni mandes un carro para atropellarlos, Señor. Ni creas, ¿verdad? Guárdalos de todo mal. No permitas, Señor, que ellos se pierdan sin conocerte. Y empezamos a hacer esa oración que al principio fue difícil. No te voy a decir que es fácil. Es difícil muchas veces perdonar a alguien que nos ha dañado. Es muchas veces complicado perdonar a alguien que nos ha lastimado injustamente, que ha hecho cosas que tal vez tú no merecías. Pero cuando tú perdonas constantemente, ese enojo y esa ira que hay dentro de ti, el Señor empieza a quitarla dentro de tu interior. Porque si queremos ser personas que perdonan, ¿sabes? Tenemos que aprender a lidiar con el enojo. No se puede perdonar sin antes haberte enojado por algo. Si tú quieres ser una persona que regularmente tiende a perdonar, tú no puedes vivir con ira, con enojo, con resentimiento, con amargura, porque el mismo perdón te va liberando de todo eso. ¿Me estás siguiendo? O sea, no puede haber las mismas cosas en uno. Si tú aprendes a llevar esto al Señor, el enojo, la ira, el resentimiento, la amargura, el odio, va a ir empezándose a quitar dentro de ti cuando tú aprendes a perdonar constantemente. Ahora, por eso utilicé esta frase, constantemente. No se trata de hacer una oración un día y ya, no. Todos los días necesitamos perdonar. Todos los días. Siempre te vas a encontrar con alguien que te saque de tus casillas. Siempre te vas a encontrar con alguien que te haga explotar, enojar. Decía Suni, ya no me peleo tanto con Noé, pero hay días que hay, híjole, ¿verdad? Los hay. Tenemos esos días. Van a llegar esos días malos y complicados. Pero si tú quieres aprender a educar esta emoción y que esta emoción no te controle, necesitas perdonar constantemente, todos los días.
Señor, pido perdón. Porque cuando iba en el tráfico, con el claxon le dije a alguien, Dios te bendiga, ¿verdad? Pido perdón, Señor. Porque por poco y me agarro a golpes con ese que me hizo enojar. Perdón, ayúdame, Señor, perdóname, sé que no es de cristianos. Ayúdame, Señor, porque sé que muchas veces hoy me enojé e insulté a mis hijos, a mi esposa, y esto es constante todos los días. Para que el enojo puedas controlarlo. ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿cómo más educamos esta emoción? Adora constantemente. Adora constantemente. Hay un libro de Eugene Peterson. Es un autor que se los recomiendo, que tiene infinidad de libros, Eugene Peterson, pero él en uno de sus libros utiliza una frase y dice: la calidad de tu adoración determina la calidad de tu vida. Lo vuelvo a leer. La calidad de tu adoración determina la calidad de tu vida. Sabes, a veces podemos pensar que para mejorar nuestra calidad de vida, hay cosas que tenemos que hacer, como a lo mejor ir al gimnasio. Dices, ya voy a empezar a ir al gimnasio por mi salud. Voy a poner un negocio, porque el negocio me va a generar ingresos y voy a tener una mejor calidad de vida. Pero Eugene Peterson nos da la idea que la adoración es lo que mejor nivela nuestra calidad de vida. Y quiero leerte un salmo, el Salmo capítulo 4, versos del 1 al 8. Y dice lo siguiente. Es David hablando en este salmo y dice: respóndeme cuando clamo a ti, dice David. Oh Dios, tú que me declaras inocente, libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. David está ahí en esta comunión con Dios. Y dice: ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? ¿Algunas veces te has enojado por estas cosas? ¿Que alguien miente acerca de ti? ¿Te has enojado porque tal vez alguien hace acusaciones en contra de ti que no son verdad? Pero él sigue diciendo: de algo puedo estar seguro. El Señor ha separado para sí a los justos, y el Señor me responderá cuando lo llame. Pero verso 4 dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y queden en silencio. Y ahí hay un interludio, un Shelah. En tu Biblia lo puedes leer. Shelah. Un interludio, un silencio, un descanso. Verso siguiente: ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. ¿Sabes? David encontró que en medio de su adoración, en medio él de adorar a Dios, en medio de la alabanza, él podía encontrar plenitud. Y este salmo nos dice, ¿verdad? Yo me he encontrado con gente que tiene mucho más en sus graneros, que tienen mucho más en sus viñedos. Hay gente que tiene más recursos que yo, sin embargo, ellos no pueden dormir y descansar en paz como yo lo hago. Porque yo en medio de mi adoración, en medio de adorar a Dios, he encontrado ese descanso que yo necesito. Cuando tú y yo tal vez dejamos que la ira nos domine, ¿verdad? Nos gane.
Este consejo para mí es importante. Adora constantemente. Adora a Dios. No se trata, ¿verdad?, de reaccionar de manera equivocada. Creo yo que cuando tú y yo empezamos a adorar a Dios constantemente, nuestra vida empieza a adorarlo con sacrificios y con un espíritu correcto. Nuestra forma de reaccionar ante las cosas no va a ser de una manera equivocada. Por eso David decía: no pequen al dejar que el enojo los controle, mejor reflexionen de noche. Adoren a Dios. Por eso hay ese interludio, ¿verdad?, en cada párrafo. Porque David, en medio de esta adoración, él podía controlar tal vez aquellos impulsos incorrectos que había dentro de él. ¿Sabes? Cuando tú y yo empezamos a tener nuestros momentos devocionales, cuando empezamos a adorar a Dios dentro de lo secreto, se nota. Se nota. Una persona que no está buscando de Dios regularmente, tú la vas a ver irritada por todo. Constantemente, tal vez por todo va a explotar, por todo se va a enojar. Y yo lo he dicho antes, mi esposa tiene esta frase conmigo, ¿verdad? Cuando a mí me ve que estoy irritado o enojado, me dice: necesitas buscar de Dios. Busca de Dios. Porque en medio de la adoración, yo te puedo decir que yo he podido encontrar paz, tranquilidad, descanso para mi alma. Cuando hay cosas que de repente en el día me enojaron y que no me dejan tranquilo, cuando yo voy a Dios y adoro a Dios, esta adoración provoca lo que el salmista decía: en paz me acosté, en paz, ¿verdad?, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, oh Señor, he confiado. Dios trae descanso a nuestras vidas cuando adoramos. Yo no sé tú, pero creo que hoy te animaría a que tú puedas tener una adoración constante con Dios. Que no permitas que pase un solo día sin que tú puedas adorar a Dios. ¿Sabes? Yo me considero de un carácter o de un temperamento fuerte. Yo muchas veces, antes de no conocer al Señor, híjole, yo era de los peleoneros, ¿verdad? De chavito yo sí me peleaba, me bronqueaba, a todos de repente andaba ajerando si de repente alguien me hacía algo, ¿verdad? Regularmente yo era así. Incluso cuando yo me iba a ir al instituto a estudiar en el instituto bíblico, mi familia, al conocer mi carácter, yo recuerdo, ¿verdad?, que en una ocasión una de mis primas dijo: se va al instituto y cómo le va a hacer si es bien enojón. A ver si no se pelea por allá y lo corren, ¿verdad? Porque regularmente esta emoción para mí era difícil de controlar. Ahora, no te digo que no lidio con esta emoción del enojo, aún batallo muchas veces, pero constantemente he aprendido a perdonar y constantemente llevo una vida de adoración para que el enojo a mí no me controle. Cuando aprendemos a adorar, no reaccionamos como el señor de las botas, ¿verdad? ¡Órale! Vemos más las cosas buenas. Nos enfocamos más en aquello bueno que Dios ha hecho por nosotros. Dejamos que toda esa ira y toda esa amargura Dios se la lleve de nuestro corazón cuando adoramos. Ahora, lo tercero, y que también para mí es muy importante, es: mantén una constante comunión con el Espíritu Santo. Mantén una constante comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Gálatas 5, capítulo 19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice. Si tú sigues la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pero también hay peleas, celos, arrebatos de furia
ambición egoísta, discordias y divisiones. Pero verso 22 dice: en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no existen leyes contra esas cosas. Cuando tú y yo tenemos una comunión constante con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo cambia esta naturaleza pecaminosa donde a veces podemos tener estas furias incontrolables, porque el Espíritu Santo en nosotros produce control propio. Pero es necesario que tú y yo tengamos una constante comunión con el Espíritu Santo. Que le permitamos a Dios que Él pueda obrar dentro de nuestras emociones, para que Él controle a veces esas cosas que muchas veces nos dañan a nosotros y con las cuales podemos dañar a otros. Hubo un caso hace algunos años atrás, tiene pocos años atrás, donde un hombre, un actor llamado Pablo Lainez, ¿verdad? Y dicen que una vez, la noticia fue que el hombre, en un ataque de furia, este actor, Pablo Lainez, golpeó, ¿verdad?, a un viejito, y cuando lo golpea, el viejito cae, y este hombre muere, ¿verdad? Murió, cayó y murió. El hombre, Pablo Lainez, ha tenido, aunque es un actor que hizo películas y reconocidos, este ataque de ira, ¿verdad?, que no pudo controlar, le provocó que su carrera se destruyera, una familia destruida, todo porque no supo cómo controlar esta emoción. Esta emoción del enojo le gobernó. La ira salió de él y causó muchos daños, no solo a él, sino a su familia. Ahora, ¿cuántas cosas podemos perder por no controlar esta emoción? ¿Cuántas cosas tal vez has perdido por no haber controlado esta emoción? ¿Cuántas cosas estás perdiendo el día de hoy por no controlar tu enojo? Tal vez estás provocando que tu familia empiece a sufrir divisiones. Estás provocando que dentro de estos ataques de enojo, de ira, se rompan relaciones. Tal vez estás provocando que mediante estos ataques de enojo y de ira tu matrimonio se destruya, tus hijos te rechacen, todo por no saber cómo controlar esta emoción. Pero yo te aseguro que si tú el día de hoy empiezas a perdonar constantemente, si empiezas a adorar constantemente, si empiezas a tener una comunión constante con el Espíritu Santo, toda ira podrá ser controlada. No te estoy diciendo que se va a quitar. El enojo, este tipo a veces de personalidades no se quitan en nosotros. Dios nos diseñó de esta manera. Quien nació con un temperamento fuerte y que regularmente tiende a enojarse y a prenderse ¿verdad? Regularmente ese tipo de carácter no se quita, está dentro de nosotros. Pero ¿sabes? Puedes utilizar este tipo de carácter para bien. Cuando perdonas, cuando adoras, cuando tienes una comunión constante con el Espíritu Santo, este tipo de carácter Dios lo usa para su gloria. Podemos encontrar en la Biblia un hombre como Pedro, que era de un temperamento fuerte. Pedro era de los que regularmente se enojaban con facilidad. Incluso cuando iban a apresar a Jesús, ¿verdad? Y que Pedro está con él.
él de inmediato, ¿verdad?, saca, ¿verdad?, su espada, su cuchillo y le corta la oreja, ¿verdad?, a un oficial. Porque él regularmente tendía a ser una persona, ¿verdad?, que no sabía controlar esta emoción. Pero más adelante, cuando él empieza a tener una comunión fuerte e íntima con el Espíritu Santo, cuando él empieza a perdonar constantemente, cuando él empieza a adorar constantemente, y vemos que Pedro lo hacía. ¿Recuerdas cuando estaba en la cárcel? ¿Qué es lo que Pedro hizo cuando él estaba encarcelado? Empezaron, dice la Biblia, a cantar himnos, a adorar, ¿verdad? Y sus grilletes se abrieron, pero él seguía adorando a Dios. Porque la adoración, él encontró en medio de la adoración ese medio para controlar esas reacciones. Él empezó a perdonar constantemente. Él empezó a tener una comunión con el Espíritu Santo que los llevó a cambios poderosos. Y vemos ahora a un Pedro transformado, renovado por el poder de Dios, controlando esos ataques de ira que muchas veces lo gobernaban a él. Así que si tú eres una persona que hoy está lidiando con este tipo de emoción, si tú eres una persona muy enojona, pero también si no lo eres, hoy quiero animarte a que te pongas de pie junto conmigo unos momentos.